más adelante. Estos son Pocoño y Ñato. Diudomi, me suscribí, puedes dibujar a Spider-Man. Este es el Spider-Man de mi primo el pintor, que supuestamente es este, pero para mí parece a Speed. Está un poquito extraño este hombre araña. Y este es el Messi de mi prima. Todos juntos, Messi, eso no era competencia de dibujos. Los dibujos del día de hoy son una obra de ñarte. Yo voy a colorear con lápiz de colores escolares, de lo que tú llevas para el colegio. Mi primo el pintor va a colorear con Prismacolor Premier y mi prima la pintora va a colorear con los Faber-Castell Super Soft. Y el primer personaje que vamos a dibujar es el hombre araña. Y el día de hoy vamos a ver cuál de ellos dos va a ganar, ya que ellos siempre están en una competencia. En los comentarios di cuál tú crees que va a ganar desde ahora. Yo no sé si esto es una señal, pero 25 likes y la toco. Mentira. Y después de varios minutos, este es el hombre araña de mi prima la pintora. Este no es el hombre araña, ese es el bebé araña. Le quedó bonito. Yo le doy un 6 de 10. Ahora vamos a ver el de... Wey, pero ese no es el hombre araña, ese parece Speed. Speed, eso no era harina. Ese parece un youtuber que se llama Speed, que está muy famoso. Ese hombre araña parece que le desinflaron un brazo. Ahora es mi turno. Recuerden que yo voy a utilizar los lápices de colores escolares Faber-Castell, que son súper baratos, no colorean tan bien, pero vamos a ver si sale un poquito bonito el dibujo. Si este video llega a 1000 likes, que yo sé que hoy llega a 1000 likes, voy a hacer una competencia de dibujo con una pintora real. Así que si me quieren ver perder en una competencia de dibujo, que yo sé que muchos van a querer que yo pierda en una competencia de dibujo, solo dejar su like. Ustedes han escuchado la musiquita del hombre araña de una señora que dice: el hombre araña, él siempre hace lo que una araña. Los lalones siempre caen. Este hombre de bien. Un aplauso. Qué duro soy yo cantando. Y mira cómo me está quedando ese hombre araña. Me está quedando bacanísimo. Yo utilicé lápiz de color azul claro, azul oscuro y un poco negro para darle un poquito más de sombra. No para que quede muy realista, pero tampoco que quede muy animado. Y después de varios minutos y que se me olvidara grabar el resultado, este es el resultado. Ya cuando dibujé ese hombre araña ya hubiera dibujado el siguiente personaje, que será Messi. Pero antes de empezar, mira, estos Faber-Castell los acabo de comprar. Y no importa en qué parte del mundo estés, solo debes suscribirte y activar la campanita y también ver todos los videos. Ahora sí, empecemos. El pintor tiene el poloche al revés. No. Déjame colocar los lápices. Mira cómo está quedando ese Messi. Ay, mi madre. Está un poquito raro, pero se atreve a ganar. Y este es el resultado. No se parece tanto a Messi, pero la verdad es que está muy bonito. Atención. ¿Ustedes creen que mi primo el pintor pueda superar a este Messi? Lo veremos. Mira ese cuello. Ay, mi madre. Yo creo que él va a perder, pero no nos adelantemos al tiempo, porque recuerden que él está utilizando los Prismacolor Premier de 150 y puede sorprendernos con una obra de arte, y este es el resultado. Mi pregunta es la siguiente: ¿y ese cuello? ¿Y por qué él tiene una oreja más grande que la otra? Ahora es mi turno. Yo sí cogí lucha haciendo este Messi. Duré aproximadamente 10 minutos haciendo el boceto, por eso no lo grabé todo. Para los colores de Messi, yo iba a decir, yo utilicé un solo lápiz de color, pero no, yo utilicé amarillo, durazno, color marrón, color negro, verde, en fin, casi todos los lápices de colores que traía la cajita. Fue muy difícil colorear a Messi con estos lápices de colores, ya que no encontraba el tono que era. Fue muy difícil, pero logré persistir y llegué a un punto en el que encontré un color como parecido al tono de piel de Messi. Y después dije, con una cuanta sombrita, si le hago los pelitos, ya me parece un poco, aunque sea un 30%. En este punto no me hubiera dado cuenta de que el cuello lo estaba haciendo muy torcido y parecía un problema. Lo que pasó fue que en la foto de referencia él tenía el cuello en una postura un poquito extraña. Pero no se preocupen, que ustedes verán el resultado. Otra cosa que se me dificultó mucho, porque nunca lo hubiera dibujado en otro personaje, fueron estos tatuajes. La verdad es que eran un poquito verde, pero como verde muy oscuro, casi llegando a negro. Eso fue muy difícil y este es el resultado de mi Messi. Yo debí no hacerle fondo. Yo creo que se dañó con el fondo. Yo le doy un 6 de 10. El siguiente personaje será Pocoyo y Pato. Hola.
Saluden a Poco Joe. Hola, Poco Joe. Yo antes no me perdía estos muñequitos y este es el resultado del Poco Joe de mi prima la pintora. Le quedó bonito. Yo le doy un 7 de 10. ¿Tú cuánto le das en los comentarios? Ahora vamos a ver de mi primo el pintor, que él dijo que le iba a ganar a mi prima la pintora. ¿Tú cuál crees que va ganando? Para mí que va ganando mi prima la pintora. Tú dices que tú le ganaste. Yo le gané en este no, y en este sí. Y este es el resultado de su Poco Joe. Poco Joe, eso no era harina. Ese Poco Joe Iñato. Ese Poco Joe está como un poquito raro. Ahora vamos a ver cómo me queda a mí. Yo creo que este Poco Joe no me va a quedar chueco, porque la verdad es que para mí este dibujo de Poco Joe no está difícil. Lo difícil yo creo que va a ser colorearlo, porque cuando uno colorea con lápiz de colores barato, suceden cosas. Unos dicen que te aparece la Llorona, otros dicen, no, es mentira, es broma. Lo voy a colorear normal a Pato, pero le voy a dar unos colores de sombra para que el dibujo se vea un poquito más realista. Hagan esto y verán que van a tener una mejora grande en sus dibujos. Cada vez que ustedes hagan un personaje, háganle sombra con colores que sean un poquito más oscuros, obvio, porque una sombra. Pero si no tienes un amarillo más oscuro, tú puedes utilizar el color naranja o el color marrón. Delineas tu dibujo por completo para que quede más bonito. Esto lo puedes hacer con un lapicero si no tienes un marcador negro. Le agregas unas sombritas y este es el resultado. Díganme cuánto ustedes le dan del 1 al 10 a este Poco Joe. El siguiente personaje será Tanjiro. No, ese no es Tanjiro, ese se llama Toquito y es el personaje favorito de mi prima la pintora. Así que vamos a ver cómo le queda. Yo creo que ella va a ganar. Y este es su resultado. ¿Tú crees que mi primo el pintor podrá superarla? Lo veremos. Bueno, primo el pintor, qué difícil te la pusieron. Qué difícil me la puso. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil. Para ti está fácil, así está diciendo el primo el pintor, como ese meme. Y después de varios minutos dibujando y coloreando un enano, digo a Toquito, este es el resultado. Ay, mi madre. Ese no es Toquito, ese es Toñito. Ojalá a mí no me quede el dibujo así. La verdad es que a mí me estaba quedando un poquito visco, pero yo después lo borré y decidí darle forma de nuevo, porque la verdad no me estaba gustando mucho el resultado. Yo creo que si yo hubiese coloreado este dibujo con los Faber-Castell negros, lo que se llama Super Soft, lo que yo le voy a regalar a ustedes, o con los Prismacolor Premier, me hubiese quedado más bonito, ya que se me dificultaba mucho porque solo tenía como 12 lápiz de colores y entre esos 12 lápiz de colores no estaba el color de pelo de Toquito ni el color de traje de Toquito, así que utilicé un lápiz de color azul de otra caja de lápiz. Quería recordarte que para la próxima competencia de dibujo tú eliges los dibujos y este es el resultado. Digan cuánto ustedes le dan a estos Toquitos del 1 al 10. La verdad es que me quedó un poquito fea. Tú vota en los comentarios. Y estos son los resultados. Tengo más videos en mi perfil, pero antes de, recuerda que vamos a mandar los saluditos. Y en los comentarios pon cuál ganó de mi primo el pintor o mi prima la pintora. Un saludito para Mikey02 que nos ve desde Tito. Para Dylan desde Estados Unidos. Un saludito para Katia Sánchez. Para Carlos de Perú y Elías de Ecuador. Lía Lorenzo, eso no era harina. User, pero tú pediste un saludo y se te olvidó poner tu nombre. Pero un saludito para mi gente de México. Y tú desde ¿qué país me ves? Recuerda que tengo más videos en mi perfil, así que ve a verlos y sígueme. 20,000 likes, regalo unos Faber-Castell, Caran d'Ache o Prismacolor.